Muy buenas noches. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra sesión, nuestra última sesión de cómo realizar un trabajo dirigido. Este es el último paso digamos, los 5 pasos que hemos resumido en estas sesiones, y este es directamente el último paso después de haber realizado toda la parte bibliográfica, después de haber realizado toda la parte metodológica, haber operacionalizado mis objetivos y tenerlo todo claro. El siguiente paso es realizar el análisis de datos. ¿En qué consiste esta parte? Consiste en principio en aplicar lo que es la prueba de campo que se ha planificado ya en la parte metodológica, y realizar una valoración en términos estadísticos, cuantitativos y también en términos cualitativos, y realizar un análisis de todos estos datos en contraste con la parte bibliográfica, los objetivos y lo que se planeaba obtener digamos, en este proyecto. Entonces, para lo cual el día de hoy no vamos a dar muchos elementos teóricos, sin embargo, vamos a mostrar más lo que son, digamos, la parte de ejemplos y la parte práctica. Ok, este es el ejemplo que habíamos revisado en la anterior sesión, lo vamos a revisar de nuevo. Pero ahora, primero vamos a revisar el formato. ¿Cuál es el formato que debería presentar un trabajo dirigido en términos simplemente de las secciones que este debería contener? El informe final y el perfil básicamente la única diferencia es la cantidad de páginas, pero en términos de los subtítulos y lo que deberían presentar, son básicamente los mismos. Por ejemplo, para un perfil de tesis, lo que se necesita es la carátula, que es obviamente obligatoria. Luego se necesita la tabla de contenidos, en donde en la tabla de contenidos vamos a aprovecharla para mostrar el formato. Debería tener un primer capítulo, el cual va a hablar de lo que es la identidad del centro donde se está trabajando, tomando en cuenta sobre todo estos aspectos: el contexto del centro respecto a toda la organización de la institución a un nivel administrativo, a un nivel educativo, organigramas, etcétera. Todo el tema de la organización a un nivel de infraestructura, mobiliario. También se debe tomar en cuenta toda la parte académica de la institución, digamos, al momento en el cual se hace el estudio de necesidades, porque obviamente después de la presentación del proyecto, este contexto va a cambiar. Luego, el capítulo 2 normalmente tiende a ser lo que es la propuesta de trabajo, que era lo que habíamos estado revisando en la anterior sesión, que tiene que ver con lo que es una introducción, objetivos, justificación, indicadores de cumplimiento, la metodología, etcétera, que era lo que habíamos visto en la anterior sesión. Luego viene el capítulo 3, que es la fundamentación teórica, que es lo equivalente al marco teórico como tal, que se recomienda que sea lo más concreto posible. En los trabajos dirigidos, el marco teórico tiene que ser así como concreto, no es como el de una tesis, que es más amplio. El capítulo 4 debería tener ya el desarrollo de la propuesta. Lo que yo he escrito en el capítulo 3 se debe desarrollar en el capítulo 4. El capítulo 2 en el capítulo 4. De modo, ¿cómo es que se representa todo eso? En base a la secuencia de actividades. ¿Qué es la secuencia de actividades? Por ejemplo, en un trabajo dirigido en educación, la secuencia de actividades tiene que ver específicamente con las lecciones que se están avanzando y las actividades que se han estado realizando en base a la currícula que se ha presentado, al sílabus que se ha diseñado, y se van presentando esta secuencia de actividades en base a eso. También la secuencia de actividades tiene que ver con el plan de acción, que va desde que empieza, no solamente desde el momento que empiezan las clases o empieza la traducción, en el caso de la traducción, sino se empieza a describir desde el momento en el cual se hace el estudio de necesidades. Desde ese momento metodológico hasta el final se va a describir en esta parte. Esta va a ser una de las partes más ampulosas del trabajo como tal, o por lo menos la que va a contener
desde una perspectiva descriptiva toda la secuencia de actividades. Y luego viene lo que vamos a hablar hoy, que son los resultados, que es el análisis de los resultados en términos de los objetivos, especialmente los objetivos específicos, que son los que se van a analizar en esta parte, en los resultados. Todo lo que son todo lo que van a ser las, digamos, los datos que se van a compilar durante el trabajo dirigido se van a presentar en esta parte de resultados. El perfil de trabajo que se presenta hacia el principio involucra solamente hasta aquí, hasta resultados, pero en el perfil lo que se hace es explicar los resultados en términos de futuro. Cuando se realiza el trabajo a la finalización del proyecto y trabajo dirigido, realizará se analizarán estos datos de la siguiente manera y se hablan en esos términos. Y ya una vez que se realiza todo el trabajo dirigido en el informe final, se incluye todo y además se va a incluir el capítulo 6 de conclusiones y recomendaciones que también se escribe en base a los objetivos específicos. Entonces, ahora lo que vamos a analizar específicamente es el capítulo de resultados, que es la página 98. Entonces, este es el formato básico que se utiliza para trabajar con lo que son trabajos dirigidos, ya sea en educación, en enseñanza de idiomas, o ya sean trabajos dirigidos en traducción mínimamente, o cualquier otro tipo de trabajo dirigido. Se utiliza sobre todo este formato. Vean que en el formato no existe algo parecido a lo que sea una hipótesis, tampoco hay muestras, no hay muestra y tampoco hay hipótesis en un trabajo dirigido. Solamente se deberían presentar estos aspectos que se pueden ver en este formato. Obviamente todo el formato se lo debe trabajar en base a lo que es y lo que es el formato APA. La versión más reciente, que actualmente estamos en la versión 8, si no me equivoco, pero con la versión 6 para arriba ya todo funciona. Bien, esta por ejemplo podemos ver, miren mientras estamos pasando, estas sesiones que aparecen que son los lesson plans, estas son las secuencias de aprendizaje. De todo lo que es las secuencias de actividades se van describiendo de esa manera. Luego se supone que se han dado clases en esos términos y luego se han realizado ciertas actividades que se describen ahí en la secuencia y luego todo eso se ha dividido en fases y empieza la primera fase que es el diagnóstico, la segunda fase que es la elaboración del plan de trabajo, la tercera fase es la ejecución del plan de trabajo en el área de lenguaje y comunicación según ese trabajo dirigido. La cuarta fase involucra la evaluación a todo el trabajo que se ha realizado, tanto a estudiantes como también la parte cualitativa a los docentes, y, y se va describiendo todos esos aspectos. Primero, desde una perspectiva netamente así descriptiva como se puede ver ahí. Acá también se pueden incluir tablas, se pueden incluir cuadros o hacerlo de manera descriptiva y concreta, como se puede ver ahí que están describiendo las actividades específicas. Y el capítulo que nos concierne, que es el capítulo de resultados. Los resultados se van analizando en base a los objetivos, tanto general como objetivos específicos, y se van analizando gradualmente, como se puede ver acá. Lo primero que se analiza normalmente es el objetivo general, que es analizar desde lo básico, que es analizar primero la población, como se puede ver acá, que se está hablando y la narración además tiene que ser en estos términos. En esta sección se compartirán los resultados que se obtuvo al realizar las intervenciones lingüísticas con la población y ahí nos muestra la población. En estadística se tienen que presentar en este tipo de cuadros. Los cuadros tienen que tener sobre todo el gráfico como tal, se tienen que tener los datos, los porcentajes o algo así, y sí o sí cada cuadro debe tener un título, necesariamente. Y debajo del cuadro tiene que haber lo que se dice fuente. Si se ha elaborado de manera personal, se dice elaboración propia. Si se ha obtenido de otro lugar, se pone fuente y se dice de dónde, utilizando formato APA. Cada uno de estos cuadros debe tener un título porque ese título luego me va a ayudar a poner estos cuadros en el índice de contenidos.
De igual manera, luego se empiezan a analizar las variables. ¿Cuáles son las variables? Las variables que se han ido elaborando. Por ejemplo, en este caso, las habilidades que han mejorado comunicativamente los estudiantes han sido, por ejemplo, en la articulación de palabras, ha sido en la entonación adecuada, y ahí se están mostrando los cuadros. Siempre se presenta el cuadro con su título, con la fuente, y luego se debe explicar en unos 2 o 3 párrafos de qué se trata el cuadro, y se tiene que llegar a conclusiones. En todos los casos se tiene que llegar a conclusiones en donde se reafirma lo que el cuadro dice, pero en palabras. Y gradualmente se van haciendo ese tipo de análisis. Chequen que en todos los casos las variables que se van utilizando provienen de los objetivos específicos, que es lo que se está analizando en realidad. Y son las variables lingüísticas que decía este trabajo dirigido, que en realidad lo que estamos analizando es la variable independiente en relación a su efecto con la variable dependiente, y se lo va analizando en estos términos. Una vez que también se pueden utilizar diferentes tipos de cuadros tortas, como son, que es lo que se está utilizando ahora, como también se pueden utilizar acá otros tipos de cuadros, como ser barras, o se pueden hacer comparaciones con barras comparativas, que hay también como este tipo de cuadros. O sea, mientras más detallado sea el cuadro estadístico, el cual debe contener, como ya habíamos dicho, un título, debe contener obviamente el gráfico como tal, los porcentajes, las variables, los nombres de las variables que se están analizando y la fuente. Cuando es de elaboración propia, obviamente elaboración propia, pero cuando proviene de algún lado, tal vez estoy obteniendo un cuadro de algún libro o de alguna tesis, entonces ahí debería ir en la parte de abajo en la fuente con formato APA, la fuente como tal bibliográfica de donde proviene el texto. Y es así de sencillo. ¿Qué es lo que se ha ido analizando en esos cuadros que hemos visto ahí? Pues volvamos al capítulo 2. Lo que se ha ido analizando son estos objetivos. Nos habían dicho que el objetivo era implementar las herramientas didácticas para mejorar la expresión oral. Entonces, como es expresión oral, era identificar dificultades, diseñar estrategias, ejecutar estrategias didácticas y evaluar el impacto. Se analizan esos 4 objetivos, son los que se analizan en el análisis de datos que se encuentra acá abajo. Y podemos ver el diagnóstico de las necesidades de apoyo. Más arriba se pueden ver todos los que están en cuadros redondos, son por ejemplo, las habilidades lingüísticas orales que describen qué es lo que se ha querido mejorar, y se va viendo cómo se va comparando, y en los cuadros se va explicando además cómo es que ha ocurrido esto, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer. Y para finalmente utilizar esos otros cuadros en donde se ve la evaluación final en términos ya de muy, muy, muy vulnerable, en ocasiones vulnerable, casi siempre resiliente, siempre triunfador, etcétera, que son y también variables que el mismo tesista va a ir realizando en base a los objetivos específicos. Y lo que se hace en realidad es ir cruzando variables, cuestión de que se pueda tener estos análisis. Por ejemplo, en este cuadro se está analizando el proceso versus el proceso avanzado. O sea, durante el proceso han tenido un 18%, pero al final han llegado a subir casi un 82% en el avance de intervención. Lo que quiere decir es que se han realizado la mayoría de las actividades y se ha logrado obtener lo que se quería. Y ahí se pueden ver en esos cuadros. Siempre que se hacen cuadros, cuando estoy analizando los resultados de lo que he realizado como tal, se recomienda siempre, siempre hacer cuadros comparativos, como estos que se pueden ver acá. Entonces, una vez que he terminado de hacer mis cuadros, se hace ya la parte más fácil de la investigación, que es la de escribir las conclusiones y las recomendaciones. Ese capítulo se lo escribe utilizando estos datos, como pueden ver acá. Conclusiones. El proyecto de trabajo realizado durante 10 meses permitió fortalecer la expresión verbal con diferentes estrategias de apoyo por medio de los juegos verbales ante las falencias que presentaban los 55 niños de la institución
Casa Esperanza. En consecuencia, según el problema identificado y los objetivos planteados, se llega a las siguientes conclusiones. En cuanto al objetivo general, vean, siempre se analiza en base a objetivos. Implementar sesiones didácticas orientadas a fortalecer y fomentar la expresión oral. Se logró implementar las sesiones didácticas educativas orientadas a fortalecer y fomentar la expresión oral. Dense cuenta que la escritura es en formato narrativo. Estoy narrando lo que se ha hecho y estoy llegando a conclusiones en base a los mismos resultados que han sido presentados en el capítulo anterior. Por ejemplo, acá, la realización del diagnóstico se efectuó de forma eficiente con la recolección de todos los datos necesarios con la ayuda de la institución. Se identificó que un 78% de los participantes presentaron dificultades en su uy, me perdí. Ok. ah, Dificultades en su expresión oral y en un solo un 22% presentan habilidades comunicativas. Eso es lo que se ha mejorado. Por eso es que en los cuadros aparece ese 22%, luego resaltado con un 82%, denotando de que más o menos han subido en un 60% de sus capacidades orales, lo que denota que el objetivo general se ha alcanzado al 100%. Y vean que la narración es muy descriptiva. La idea es de que sea muy descriptiva, pero al mismo tiempo no se deberían utilizar ni adjetivos ni adverbios en la narración. Tiene que ser en este formato como lo hemos visto, ¿no? Siempre narrando, siempre utilizando hechos. Y siempre se escribe en tercera persona, nunca se puede escribir en primera persona, siempre se utiliza en español. Cuando estoy haciendo español, voy a utilizar lo que es el modo impersonal, utilizando sobre todo el pronombre se o alguna otra forma impersonal al momento de escribir siempre. Si es que toda esta narración se va a hacer en inglés, se recomienda que obviamente se utilice en tercera persona utilizando el pronombre it, los pronombres they o, bueno, sobre todo esos dos, o completamente utilizar voces pasivas, la mayor cantidad de voz pasiva en la narración de lo que estamos viendo. Entonces, no utilizar adjetivos ni adverbios en la narración, porque si utilizo adjetivos y adverbios en la escritura del informe final o del perfil del trabajo dirigido, y eso va para todo, tanto tesis, monografías, etcétera, no se deberían utilizar ese tipo de palabras porque van a denotar, digamos, ciertos grados eh, digamos, de que el trabajo no va a ser muy hecho desde una perspectiva muy científica. Entonces, cuando pongo adjetivos y pongo adverbios, normalmente la cosa se pone muy subjetiva y hay que tratar de hacer eso. Eso sí se hace, pero se hace sobre todo cuando se trabaja en una tesis en un enfoque más cualitativo. Pero recuerden que eso es más cuantitativo, entonces no se debería realizar ese tipo de narración. Se debe realizar como lo que hemos visto en pantalla, siempre en base al objetivo general y luego detallando los objetivos específicos y escribiendo cómo es que se han cumplido. Por ejemplo, este es bien interesante. Uno de los objetivos específicos del trabajo dirigido era ejecutar las estrategias didácticas orientadas al mejoramiento de la capacidad oral de los niños. Y en el párrafo siguiente describo cómo se ha cumplido ese objetivo. Durante los 10 meses de trabajo se logró ejecutar las sesiones didácticas de acuerdo al plan establecido. Este logro fue gracias a las clases presenciales y virtuales que se impartieron con el método participativo y las estrategias lúdicas en cada actividad realizada. En cada sesión se consiguió fortalecer la expresión oral de cada niño. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy utilizando los mismos datos de la parte bibliográfica y los mismos datos de lo que habíamos visto hace un rato, que era la parte de análisis de datos. Entonces, lo único que hablo es análisis de datos en contraste con la parte teórica y con toda la realización de lo que es el desarrollo de la propuesta. Entonces voy trabajando en ese sentido para hacerlo, pero al mismo tiempo, cuando hago mi relato, digamos, tiene que ser lo más concreto posible. Vean que acá es un párrafo.
todo el capítulo de conclusiones y recomendaciones normalmente son 2 páginas, ¿no? Y en las recomendaciones lo que se hace es, digamos, recomendar que se hagan ciertos estudios desde otros enfoques u otras perspectivas que no se hayan tomado en cuenta en esta investigación. Y por ejemplo, acá, de acuerdo a lo que habíamos visto de qué se trataba esta investigación, la primera recomendación tiene que ver, se recomienda a los educadores aplicar los juegos verbales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales contribuirán a que los niños tengan una buena expresión oral, seguridad, coherencia de la expresión oral e incrementar su vocabulario de manera coherente, por lo que los niños tendrán confianza al expresar sus ideas y pensamientos. O sea, después de haber llegado a la conclusión, luego se recomienda, en base a la misma conclusión, qué es lo que se debería hacer a un nivel práctico, digamos, ¿no? En base a esta experiencia, recomendamos que los educadores incluyan muchos tipos de juegos verbales en su proceso de enseñanza, lo cual es cierto. Todos quienes hacemos educación sabemos que cuando se hace esto, sobre todo cuando se enseña idiomas o se quiere desarrollar un idioma o aspectos verbales de un idioma o cualquier tipo de elemento del idioma, los juegos son algo muy eficaz porque ayudan a cortar la parte práctica. Si se lo combina con buena gramática, se tienen muy buenos resultados. Y eso es lo que nos está diciendo. En base a la experiencia del trabajo y en base a, obviamente, la revisión bibliográfica y los resultados que se han obtenido. Acá tenemos otras recomendaciones. Les recomiendo utilizarlo como estrategia de aprendizaje en la comunicación oral. O sea, la estrategia que ha planteado luego nos recomienda que lo utilicemos como herramienta de comunicación oral porque ayuda a desarrollar la imaginación, creatividad, memoria, atención y concentración de los niños. Igual en base a la experiencia, porque un trabajo dirigido, más allá de ser una investigación por intervención, es una experiencia. Es una experiencia, se le llama también investigación, digamos, que proviene de una experiencia. Esas experiencias pueden ser educativas en el campo educativo, en el área de lingüística aplicada, o en el campo de la lingüística aplicada a la traducción, o cualquier otro, digamos, ámbito en el cual se pueda aplicar la lingüística, se debería realizar, digamos, este tipo de análisis. Y ya para ir culminando, esta es la sesión, nuestra sesión va a ser algo corta el día de hoy porque solamente nos tocaba hablar de estos aspectos. Vean la narración que es súper impersonal. Vean que en español se utiliza el pronombre se, porque ese es el impersonal del español. En inglés se debería utilizar, como les decía, voz pasiva. La mayor cantidad de voces pasivas y utilizar el pronombre it, el pronombre they, o en algún caso el pronombre you también denota la impersonalidad, pero cuando se habla en you de ustedes, no tanto en el you de tú. Obviamente ahí no funciona. ¿Ok? Y por último, algo muy interesante en los trabajos dirigidos, saber, y creo que eso no nos enseñan tampoco en la U, o por lo menos creo que no les da tiempo para enseñarnos, es que obviamente luego viene la bibliografía, que es como de cualquier trabajo de investigación, como de cualquier tesis, digamos. Y lo más importante de un trabajo dirigido es esta parte, son los anexos. Si revisan cualquier trabajo dirigido en la biblioteca, como lo estamos haciendo nosotros, el cuerpo del trabajo dirigido solamente normalmente llega a comprender entre 70, incluso 50 páginas, algo muy corto, porque es solamente el reporte de una práctica profesional, ¿verdad? Pero gran parte del resto del trabajo dirigido normalmente son los anexos, porque en los anexos es donde voy a mostrar toda la parte práctica. Digamos, los anexos es la parte en donde voy a incluir todas las pruebas de que el trabajo dirigido se ha realizado. Se empieza desde, por ejemplo, ahí tienen normalmente se pone la aprobación del perfil de trabajo como anexo 1. Mucho depende del tutor, qué es lo que recomienda poner. El 2 son los informes del trabajo dirigido. Estos son informes semanales o es el informe final que la fundación o donde se ha trabajado te entrega y en el cual te da ya una nota. Revisen acá, debe estar la nota en algún.
¿no? Acá dice que el trabajo se ha realizado en 10 meses, dan los datos de quienes lo han realizado y a veces ponen una nota. O a veces simplemente dicen que se ha hecho y la nota depende de la defensa, de lo que el tribunal evalúe. Luego viene un anexo en donde vienen las fotos. En los trabajos dirigidos, lo recomendable, como también una tesis, es sacar la mayor cantidad de fotos, grabar si es posible las interacciones, o si van a haber grupos focales, por ejemplo, igual grabar, preferentemente con cámara, y obviamente seguir todos los protocolos de investigación para, para hacer ese tipo de grabaciones. Recuerden que los participantes tienen que ser conscientes de que están siendo grabados o de que se les están tomando fotos, digamos, y normalmente se hacen como unos documentos en donde se les hace firmar que están de acuerdo con todo eso. Eso incluso es bueno a veces poner en los anexos, de que han firmado su consentimiento, de que se les filme, se les saque fotos, etcétera. Luego se van poniendo las fotos así, pueden ser un trabajo virtual y se van poniendo las fotos del trabajo como tal. Obviamente de lo más resaltante. Si se tienen videos, se pueden poner también videos en bolsitas, en CDs, una cosa así. Hoy en día, con la tecnología, simplemente yo creo que para videos se puede poner un link de un video de YouTube, donde se pueden subir los videos, o crear un canal de YouTube exclusivamente para esos videos y se puede poner el link con los videos o ir poniendo los links directamente, que también funciona. O la mejor forma, incluir un DVD con todos los videos al final del, con un anexo, ¿no? En una bolsita y obviamente que se pone el, vean, estas fotografías son súper importantes donde se puede observar cómo se ha realizado el trabajo de manera presencial, tanto con los padres, con colaboradores, con quienes, con los tutores, ahí están los niños trabajando, ¿no? Obviamente, cuando se trabaja con niños, nunca se muestra sus rostros. Eso es un tema legal. Y ahí está, ¿no? Siempre cuidar de no mostrar rostros de niños, tanto en videos como en fotografías. Eso es muy importante. Y ahí ven las fotografías, eso habla mucho. Y obviamente esto que se pone acá en los anexos, estas mismas fotografías, las mejores, son las que se van a poner en la defensa del trabajo para que el tribunal se fije lo que se ha hecho, el trabajo que realmente se ha hecho, cómo estas actividades que son artísticas en su mayoría han ayudado a mejorar su capacidad oral. Y ahí pueden ver varios ejemplos. Miren, ejemplos ya, los booklets en los cuales han trabajado los estudiantes, los participantes en este caso. Todo eso es lo que se tiene que ir poniendo y siempre se van poniendo así con los detalles y no olvidar que también incluye el formato APA, que es siempre poner el título y obviamente poner los apartados, ¿no? Poner anexo 1, anexo 2, anexo 3, porque todo eso luego se va a poner al final en perdón, se va a poner al principio en el índice, se va a poner anexos, anexo 1 en tal página, anexo 2 en tal página, etcétera. Y eso para que el tribunal, mientras se vaya haciendo la defensa, ellos vayan revisando los anexos y corroboren de que todo está en orden, digamos. Y eso, básicamente, ese es un trabajo dirigido termina ahí en los anexos. Normalmente revisen este trabajo, tiene 147 páginas. La numeración del informe final va hasta el final. Hasta la última página se tiene que numerar porque todo esto va a los índices. Les recomendamos, obviamente, trabajar con bibliografía sobre investigación, sobre todo el libro de Porfirio Tintaya, proyecto de investigación, que es donde van a encontrar este mismo formato sobre todo el formato inicial, donde habíamos visto que es el formato básico para un trabajo dirigido, que venga un capítulo 1 con la identidad del centro, el capítulo 2 que es la propuesta, que ya los habíamos hablado en las sesiones anteriores, el trabajo, lo que es el marco teórico, la revisión bibliográfica, que también lo habíamos visto, la propuesta y obviamente vean acá en el índice, en los anexos ya aparecen las páginas. Aquí donde dicen referencias bibliográficas y referencia y digital, seguramente deben estar ahí en tablas
Estas son. Índice de figuras, de ahí van las figuras. Y hay otro que son índices, se puede hacer un índice de anexos exclusivamente para poner los anexos. En este caso no lo han hecho, solamente es el índice de figuras y gráficos, que es donde se van poniendo los nombres de los gráficos o las figuras y sus páginas, así como pueden ver. Y eso. Bueno, espero de que estas sesiones les haya servido. Esta sesión ha sido grabada. En un momento lo vamos a procesar y vamos a mandar el video de esta sesión al grupo de Telegram. Vamos a continuar haciendo más cápsulas como estas. La siguiente cápsula que va a ser ya luego de las fiestas, porque ya la siguiente semana creo que ya es Navidad o algo así. Vamos a continuar vamos a aprender a trabajar con lo que es un proyecto de grado. Ahora habíamos visto lo que era trabajo dirigido. Las siguientes cápsulas van a involucrar 5 cápsulas de cómo trabajar con un proyecto de grado. Va a empezar más o menos en enero. Calculamos que la segunda semana de enero lo vamos a ir publicando igual en los anuncios en el grupo de Telegram para quienes quieran asistir. Y bueno, vamos a estar igual atentos a cualquier pregunta que tengan sobre lo que hemos estado hablando directamente al grupo de Telegram y para irlas absorbiendo por ese medio. Espero de que les hayan sido útiles estas cápsulas y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Si no tienen ninguna pregunta, ningún comentario, podemos ir cerrando la sesión. Muchas gracias, hasta luego.